trasladado a Chile por bus o avión no sobreviviría aquí por nuestro clima. Bueno, vamos a presentar a los invitados que tenemos en el panel de hoy justamente para conversar de este tema. Comenzamos con Javier Millán, él es académico de la Universidad Andrés Bello, veterinario especialista en enfermedades de transmisión por vectores. Javier, bienvenido a Canal 24 Horas. Gracias, buenas noches. La doctora Paloma Cucci, ella es representante de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es el brazo americano de la Organización Mundial de la Salud, también le damos la bienvenida. Y ustedes lo veían recién en la pantalla, el doctor Bernardo Martorell, quien viene como subsecretario de Salud Pública subrogante. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido aquí al Canal 24 Horas. Comienzo con usted, doctora. La conversación la vamos a ir construyendo de lo más básico hasta lo más específico. ¿Qué es lo que es el virus Zika? Bueno, el virus de Zika es, bueno, como su nombre dice, es un virus que lleva circulando, que lo conocemos en realidad desde hace mucho tiempo. Apareció en Uganda en 1947 y ha estado circulando por el mundo y se ha ido extendiendo, y hasta ahora era un virus que, como hemos oído, los síntomas eran relativamente leves, ¿no? Pues conjuntivitis, malestar, un poco de fiebre, dolores musculares. Y ha sido en el momento en que aparece, hemos visto este hecho, esta manifestación no esperada, que es la microcefalia, los defectos congénitos, así como el síndrome de Guillain-Barré, que llama la atención internacional. Javier, ¿cómo se transmite este virus? El virus se transmite principalmente por picadura de mosquitos del género Aedes, sobre todo el Aedes aegypti, que es un mosquito doméstico, bien adaptado a la ciudad. Y aunque también tiene competencia el virus, otro congénere, el Aedes albopictus, el mosquito tigre. Perfecto. Subsecretario, ¿cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad? Una vez que la persona es picada por el mosquito, se demora unos 2 a 10 días en desarrollarse los síntomas. Y cuando aparece primero con fiebre, como decía la doctora, malestar general, dolores en los músculos, aparecen manchas rojas en la piel, también puede haber conjuntivitis y otras molestias, digamos, generales, pero habitualmente es un cuadro leve que no genera complicaciones, a excepción de estas situaciones muy particulares que se están viendo ahora, de complicaciones en embarazadas, en el desarrollo de los recién nacidos, y también el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis que se le puede dar a las personas. ¿Pero cuáles son las primeras señales que se manifiestan en el cuerpo? La fiebre sería la señal cardinal, junto con las manchas rojas en la piel y dolores articulares y de los músculos. Ahora, eso es muy parecido a muchas otras enfermedades, por lo tanto tampoco es específico para el Zika, y lo importante es, una vez que un paciente presenta estos síntomas, según los antecedentes de viaje y dónde ha estado la persona, es hacer un procedimiento de exámenes diagnósticos adecuados para llegar finalmente al diagnóstico específico. Ese es un procedimiento, digamos, que está en los protocolos del ministerio, y también los médicos son los que aplican, digamos, y toman esas decisiones en las situaciones de la consulta. ¿Hay algún tratamiento para el virus Zika? No, en este momento no hay tratamiento concreto para el virus Zika. Lo que sí que se hace es el tratamiento de los síntomas, obvio, para mejorar los síntomas, para que la persona tenga menos molestia. Pero un tratamiento específico no hay, lo mismo que no hay una vacuna, y de hecho tampoco tenemos un diagnóstico, realmente tenemos que mejorar la capacidad diagnóstica que tenemos ahora. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser este virus, Javier? Bueno, en personas sanas normalmente la enfermedad pasa de manera moderada, como podría pasar una gripe. El asunto, como este virus y otros, es en personas que estén inmunocomprometidas, gente muy mayor, embarazadas, gente Eso yo iba a consultar. ¿Quiénes están en riesgo, la población de riesgo mayoritaria? Bueno, sobre todo por el tema que se ha visto en Brasil, en principio el sector de la población que más preocupado debería ser las embarazadas. Las personas con el sistema inmune en condiciones normales no deberían tener preocupación por desarrollar una enfermedad que no vaya más allá de los síntomas que han comentado. Subsecretario, ¿cuál es la relación que se ha mencionado entre el virus Zika y la microcefalia? Bueno, lo que estábamos comentando es que básicamente la infección por el virus Zika puede producir en mujeres que están desarrollando, digamos, un embarazo y que tienen un bebé en la guatita, puede producir un problema en el desarrollo del cerebro de ese bebé, y por lo tanto malformaciones
cerebrales en el nacimiento, como la microcefalia o incluso la anencefalia en algunos casos. Y eso es la novedad, digamos, que se está planteando, y es la relación que encontraron en Brasil cuando estuvieron haciendo los análisis recientemente, en octubre del año pasado. Por lo tanto, esta es una información muy nueva, incluso es una relación que no está 100% demostrada, pero hay bastantes indicios que están demostrando que esta es la situación, y por lo tanto también eso es lo que ha estado llamando la atención y es lo que es novedoso, digamos, de este virus que conocemos ya hace bastante tiempo. La doctora, tuvimos casos en Isla de Pascua el año 2014, 173 casos ese año, y lo novedoso son estas malformaciones que puede producir. ¿Y cuáles serían las recomendaciones entonces para la población de riesgo, que son principalmente las mujeres embarazadas? Sí, bueno, lo que estamos recomendando es que la mujer embarazada, y toda la población, porque esto no es solo de la mujer embarazada, sino que tenemos que hacerlo todos en conjunto, pues las recomendaciones son evitar el contacto con el mosquito que está infectado. Entonces, en el caso del Chile continental, pues no tenemos tanto problema porque no hay aquí este mosquito, no esperamos más que ver casos importados. Pero si se piensa viajar, entonces ahí hay que pensar en proteger las partes al descubierto, pues taparte con las recomendaciones que ustedes han dado, o utilizar mosquitera. Y a ver, si estás embarazada y vas a viajar en una zona de riesgo, es importante que hables con las autoridades sanitarias y que lo puedes hacer a través de tu médico, de tu ginecóloga, para ver cuáles son, que evalúes tus riesgos, que evalúes tu necesidad de viajar y que tomes una decisión informada. Y si viajas, lo importante es que protegerte. El repelente se tiene que utilizar utilizando las recomendaciones del fabricante, y si hay que aplicárselo 4 veces, pues son 4 veces, no son 2. Y bueno, el sentido común, obviamente. Javier, tú eres especialista en enfermedades de transmisión por vector, y me gustaría que profundizáramos con lo que decía recién Paloma en torno a los repelentes. Escuchaba yo que siempre conviene comprar el repelente en el país de origen, más que algún repelente que uno pueda comprar acá en nuestro país, porque efectivamente son fabricados también a la medida de los mosquitos o de los insectos que hay en cada país. ¿Eso es correcto? Claro, en Chile es un país que no tiene grandes problemas con enfermedades transmitidas por artrópodos, si quitamos el tema de la enfermedad del mal de Chagas en el norte del país. Sin embargo, países como Brasil o Colombia, para ellos es parte del día a día. No solo tienen Zika, tienen dengue, fiebre amarilla, tienen malaria, tienen leishmaniasis. Entonces ellos conocen no solo las especies, sino incluso las cepas que pueden estar circulando de mosquitos, y por supuesto conviene mucho más comprarlo allí. Ahora, cuando uno se echa repelente y se mete a la piscina o a la playa, ¿hay que echarse de nuevo o es como el bronceador, que con una vez uno queda listo? Realmente conviene echarse el repelente sobre la ropa, más que sobre la piel. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, principalmente, entre otras cosas, los repelentes tienen cierta potencial tóxico también sobre las personas, y quieras que no, al impregnar en la ropa, si te lavas, etcétera, esta impregnación queda. Interesante. Subsecretario, ¿existe alguna vacuna para prevenir el virus Zika? No, actualmente no existe ni vacuna ni tratamiento para el virus Zika. La OMS está fuertemente recomendando y solicitando a los grupos de investigación que empecemos a trabajar y a financiar proyectos de investigación que nos permitirían tener esto en el corto plazo. Dan recomendaciones de que por favor los investigadores del mundo se dediquen a este tema, compartan la información, y eso es parte de la declaración que hizo la OMS el día de ayer. Ahora, se había dicho que Chile era un país que estaba inmune, Chile continental, Chile insular, la Isla de Pascua, usted lo decía en la nota también, era uno de los lugares de riesgo. ¿Cómo llegó entonces este virus? Nosotros lo decíamos que fue por turistas chilenos que estuvieron en países que estaban contagiados o que estaban en alerta por el Zika. ¿Seguimos siendo inmunes? ¿No hay forma de que el virus pueda llegar a Chile? Llamaba la atención cuando la OMS dijo Canadá y Chile continental, los países que estaban inmunes. ¿Por qué se hace esa salvedad con Chile continental? Bueno, a lo mejor Javier nos puede comentar más sobre las condiciones que necesita el mosquito para reproducirse, pero lo que nosotros hemos visto es que en Chile continental no está presente el mosquito. Por lo tanto,
y eso tiene que ver con las condiciones del país. Si alguien puede comentar, Javier, aquí no... Es por el aislamiento principalmente Chile. Canadá es por la climatología, Chile es por el aislamiento, pero... ¿El aislamiento climatológico? El aislamiento geográfico, por el desierto de Atacama y la cordillera, que impide que un mosquito pueda llegar hasta acá de manera natural. Sin embargo, la precaución debe mantenerse porque, por ejemplo, al sur de Europa ha llegado el mosquito tigre con las actividades humanas, con el transporte de neumáticos usados, con la importación del bambú de la suerte. Incluso hubo casos de chikungunya en Italia. Chikungunya es otro arbovirus muy relacionado con este Zika virus, que fue precedido por la llegada del mosquito tigre al sur de Europa. Claro. Es decir, y la zona mediterránea de Chile, digamos, potencialmente podría albergar poblaciones de Aedes aegypti introducidas artificialmente. Esto es que no es como en el caso de Canadá, que simplemente es porque el mosquito jamás podría sobrevivir con las condiciones de Canadá, sino por nuestro aislamiento geográfico. Claro, ahora obviamente, me gustaría... en las regiones del sur de Chile pasa lo mismo que en Canadá, jamás se establecería ahí. ¿Cuáles son los países más afectados por el virus Zika, subsecretario? Lo que hemos visto hasta ahora es Brasil, pero ya hay 23 países en las Américas que han presentado casos autóctonos. Por lo tanto, muy pocos países quedan, digamos, sin casos en las Américas y especial, o sea, hay que tener especial atención porque no el país completo está afectado, sino que hay ciertas zonas que tienen mucho más afectación. El noreste de Brasil, por ejemplo, es una zona que tiene mucha afectación y por lo tanto ahí hay que tener especial cuidado, pero la zona sur de Brasil, por ejemplo, tiene menos afectación y ahí habría menos riesgo. No es blanco o negro, esto tiene que ver también mucho con la situación que se encuentra cada país, el nivel de riesgo en que está la zona particular donde uno va a viajar. ¿Hay protocolos en los aeropuertos, por ejemplo, en eventuales casos de emergencia? ¿Se puede detectar esto? Como por ejemplo se detectaba el virus H1N1 en el aeropuerto, ¿se acuerdan? Por la temperatura corporal. ¿Se está haciendo algo así? ¿Existe la posibilidad de frenar esto quizás en los aeropuertos? Sí, o sea, como decíamos antes, los casos importados al llegar a Chile no pueden contagiar a otras personas, no pueden distribuir el virus a otras personas en Chile, aunque una persona viaje a Brasil y llegue de vuelta infectado, no produciría ningún otro caso acá porque no se puede reproducir el virus y contagiar a otras personas porque no está el mosquito. El mosquito es totalmente necesario para que se pueda transmitir de una persona a otra. Doctora, ¿el virus Zika ya ha provocado muertes? En sí, bueno, aparte de las consecuencias por microcefalia, ¿no? Sí que algunos de estos bebés, pero es por la patología que están presentando. Pero yo quería volver al tema de la inmunidad. A ver, la inmunidad, yo no le llamaría inmunidad porque a lo mejor eso puede dar lugar a confusión. Una persona que le ha infectado, que ha sido infectada por el virus del Zika, le confiere una inmunidad que además es permanente. O sea, no se puede volver a contagiar. No se puede volver a contagiar porque tiene inmunidad. Pero lo que sí que esperamos, en Chile no esperamos que haya casos autóctonos porque no tenemos el mosquito, pero sí que se espera que vaya a haber más casos importados. Eso tiene que haber porque se espera que vaya a haber en la región como unos 4 millones de casos. No, claro. Entonces, así es, y como decía, tal como decía la ministra subrogante en la nota de prensa que ustedes mostraban, lo que decía Paloma es que los casos importados, estos 3 casos que tenemos ahora, no generan ningún riesgo adicional para nuestra población, justamente porque no está el mosquito. A ver, pero también decían, mientras preparaba esta entrevista, que se puede transmitir por la sangre o en Estados Unidos había una transmisión también aparentemente por contacto sexual. ¿Qué nos pueden decir a los que no sabemos, a los que no somos especialistas frente a esto? Dejo la pregunta abierta. Sí, bueno, a ver, en el caso en Chile deberíamos esperar, lo mismo que en Canadá, deberíamos esperar que vaya a haber casos importados, pero como dice Bernardo, son autolimitados, la persona tiene la infección, pero como no hay mosquito no puede pasar nada más. No hay un mosquito que le pique. Eso, Paloma, porque si yo voy, por ejemplo, a uno de los países que están contagiados, sí, me pica el mosquito, me contagio, llego a Chile, no me detectan en el aeropuerto y yo, por ejemplo, tengo una relación sexual con una persona, ¿se lo puedo contagiar? No, pero estamos hablando del contacto persona a persona por el contacto del día a día. Si yo bebo de tu taza, a mí no me pasa nada. Ya, si yo te toco, si te doy un abrazo, a mí no me pasa nada. No, por supuesto. Lo que nos dice la evidencia, lo que sabemos ahora es que por el mosquito se contagia.
Lo que todavía no sabemos y está en investigación es que podría pasar de la mamá al bebé en el momento del parto. Está en investigación, no podemos decir ni que sí ni que no. Entonces no, en este momento no es necesario crear alerta con eso porque tenemos que tener la evidencia. Sabemos que podría haber un contagio sexual, pero es mínimo. No existe un caso hace muchísimos años. El caso del que estamos hablando, este reciente, no está confirmado, no se puede asegurar que sea por contagio sexual. Entonces, hasta que no tengamos la evidencia, también hay que ponerlo esperando a que los resultados de la investigación nos digan. No está confirmado por el CDC. Javier, es común y en cualquier caso no sería una manera eficiente de que la enfermedad se distribuyera por el país. O sea, jamás pasaría como en Brasil o en Colombia. Sí. Podría haber un caso aislado, casual, de que hubiese una transmisión, si es que se confirma, igual que por transfusión sanguínea. Sí. Pero jamás haría una onda epidémica como en Brasil. O sea, vale la pena quizás comentar también que el virus sobrevive en el cuerpo en pocos días. O sea, desde que uno es infectado y empieza a desarrollar síntomas, no pasa más de una semana o un poco más, quizás 2 semanas, 3 semanas, a todo reventar, en que el virus está presente en la sangre y por lo tanto pudiera ser contagiado por la vía sexual. O sea, está la posibilidad, no lo podemos descartar 100%, pero la sobrevivencia del virus en el cuerpo y por lo tanto este contagio a través de la vía sexual podría suceder solamente dentro de las 3 primeras semanas, por ejemplo, de que alguien llegara de alguno de los países infectados. Es bueno explicarlo y también todos tienen tiempo también para poder aterrizar este tema porque la Organización Mundial de la Salud cuando declara emergencia sanitaria internacional es para preocuparse. ¿Usted iba a decir algo, Paloma? Sí, bueno, primero que la emergencia sanitaria está declarada por la severidad de las consecuencias del virus, por los defectos genéticos y por el síndrome de Guillain-Barré, no por la extensión que está teniendo. Perfecto. Y luego la otra cosa es que no se puede aplicar las mismas medidas sanitarias a una enfermedad que se transmite, por ejemplo, por vía respiratoria, que si yo toso, tú te puedes contagiar, es completamente distinto que una enfermedad donde hace falta que el mosquito te pique y que... Entonces, no se pueden aplicar las mismas medidas, aunque sea toda una emergencia sanitaria, pero no es lo mismo que una enfermedad que se pase por un contagio de mano a mano, que una enfermedad que la transmita un mosquito, que una enfermedad que sea pues por, no sé, por una comida que esté mala. Son distintos mecanismos de transmisión y la preocupación y la necesidad de controlarlo está ahí, pero las medidas a implementar son distintas. Javier, ¿cuál es la diferencia entre el Zika y el dengue, que ya lo conocemos, o la fiebre amarilla o la malaria? Son virus del mismo grupo taxonómico, son flavivirus del grupo de los arbovirus. Arbovirus quiere decir arthropod-borne, es decir, virus transmitidos por artrópodos. Y exacto, son del grupo del dengue, del chikungunya, de la fiebre amarilla, del West Nile, que en los años 90 también causó una epidemia. Chile ha estado siempre bien protegido o ajeno a este tipo de enfermedades. De hecho, leía la historia de Panamá durante las vacaciones, la construcción del canal y claro, los mosquitos justamente fue uno de los grandes impedimentos para la construcción, país tropical. Sí, Chile tiene la suerte dentro de ese aspecto de no ser un país tropical. Aquí no está presente muchas de las enfermedades que existen en todo el resto de los países de la zona. Malaria, leishmaniasis, el Chagas está muy restringido a una parte del país, bueno, al norte del país. Una larga lista de enfermedades tropicales, desde luego. Quería comentar que también lo que hablamos de los viajeros, mucha gente a veces vuelve de viajes y con malaria que contrajo en el país de origen. Eso no quiere decir que la malaria se vaya luego a esparcir por Chile. Con el Zika pasa lo mismo. Subsecretario, ¿cómo ha sido el tratamiento de los medios con este brote de virus Zika? ¿Se ha informado responsablemente o usted ha visto también una sobrereacción? No, la verdad es que estamos siempre colaborando con los medios de comunicación, son grandes aliados nuestros y agradecemos, digamos, la posibilidad de difundir esta información que sí genera incertidumbre. Quizás es importante comentar, hoy día me preguntaban en otra entrevista sobre los niños que ven las noticias y que muchas veces escuchan estas situaciones que les genera bastante miedo y entonces es importante que, bueno, en este programa probablemente ya los niños están durmiendo, pero los adultos que están viendo, que tienen niños, es bueno conversar con ellos, preguntarles qué opinan de esto, qué miedos tienen, escucharlos y tratar de explicarles que esto no es algo que a ellos les genere ningún riesgo ni a su familia, porque eso también son efectos
muchas veces de la comunicación que hacemos que no queda tan claro, que no está dirigido a ellos y por lo tanto también a veces ellos están confundidos y tienen miedos que no expresan. No, claro, hasta uno mismo tiene que empezar a leer y a aterrizar el tema. Paloma, ¿qué es necesario en el mundo para erradicar este virus? ¿O siempre va a permanecer más o menos controlado? Precisamente por eso es parte también de porque es una emergencia sanitaria internacional y es porque no conocemos todo. Entonces, lo que estamos en este momento es aunando esfuerzos, coordinando con todos los países para poder entender mejor cuál es el mecanismo, está aquí para quedarse, lo de la microcefalia es un hecho aislado, no lo es. Entonces, precisamente todas estas incógnitas son en las que estamos trabajando para responder. Y por eso también es muy importante el papel que tienen ustedes, porque esta información va a ir cambiando día a día. Si no día a día, pero va a ir cambiando a medida que vayamos descubriendo más cosas, y es importante que la población esté muy bien informada. Además que, Javier, esto se está expandiendo por el mundo, literalmente. Bueno, la expansión viene de largo porque se expandió, es una enfermedad de origen en el este de África, se extendió primero por todo el continente africano, por el sudeste asiático, por Polinesia. Lo que pasa es que, claro, nos pillaba muy lejos, eran brotes aislados, a veces en islas del Pacífico, como que no tenía mucha repercusión. Es ahora que ha adquirido repercusión, y sobre todo por el tema de la supuesta o posible relación con la microcefalia. Si no causase tal problema, posiblemente no habría tenido tanta repercusión. Ahora es común, no me quedó muy claro, que estas enfermedades o este tipo de virus que se transmite a través de mosquitos puedan traspasar de una madre a un hijo por la placenta. Sí, pasan a través de la barrera. Pero no es que sea algo extraordinario o anómalo. Es que en concreto el virus Zika se sabe muy poco precisamente por eso, porque era un virus que había tenido poca atención y seguramente pocos investigadores estaban trabajando en él. Ya. Pero es cierto que algunos agentes consiguen pasar la barrera hematoencefálica, o a veces pueden pasar a la barrera embrionaria y pasar al feto. También se sospecha que pueda ser en el momento perinatal, es decir, durante el parto, que la madre es la deformación veterinaria, que la madre infectada pueda infectar al bebé durante la salida al exterior, digamos. Subsecretario, sería bueno que usted también pudiera recalcar y volver a mencionar cuál es el diagnóstico y cuáles son las medidas del tratamiento que hay para las personas que eventualmente pudieran llegar a nuestro país con este virus ya en su cuerpo. Sí, nosotros tenemos implementado un protocolo que es para las personas para distintos grupos, digamos. Hay uno para embarazadas, hay uno para las personas que viajan y que regresan de países de riesgo con ciertos síntomas que nos hacen sospechar de este cuadro. Hay un protocolo también para la isla de Pascua, que es bien particular, que no hemos comentado mucho ahora, pero que sabemos que es el único lugar de Chile donde está el mosquito, y por lo tanto ahí los protocolos están siendo mucho más intensos y estamos reforzando todas las medidas que ya teníamos ahí. Pero en términos generales, la idea es que cuando uno vuelve de un viaje a algún país afectado y presenta síntomas como la fiebre, como las molestias en el cuerpo, y es un cuadro que no tiene mucha relevancia, la verdad es que no estamos haciendo los exámenes a todas las personas. No nos interesa descubrir todos los casos de virus Zika que podrían llegar importados, porque la verdad es que no va a cambiar el riesgo de nuestra población. Ese es el punto especial que estamos nosotros siempre atendiendo, que es el riesgo de nuestra población. En el caso de que la persona regrese con síntomas de mayor gravedad que requiera hospitalización, en ese caso estamos pidiendo que los centros de salud que están tratando a estas personas, los médicos, los equipos de salud, notifiquen a la Seremi de Salud para que nosotros podamos tomar la decisión si vale la pena o no hacerle el examen confirmatorio, y así vamos a tener casos importados. Ya lo sabemos, ya tenemos 3 y vamos a seguir teniendo, y eso no nos tiene que asustar. La verdad es que vamos a tener varios casos importados, no nos van a cambiar el riesgo porque no tenemos el mosquito, y por lo tanto podemos estar en calma, y ese es el principal llamado de nosotros. Me gustaría, el llamado a la tranquilidad. Si pudiera usted profundizar en lo de Isla de Pascua, que es el único lugar que estaría eventualmente expuesto a la picadura de este mosquito, y también por la cantidad de gente que está ahora en la isla en las celebraciones que ellos tienen habitualmente en el mes de febrero. Sí, efectivamente, ahora están en el Tapatí, que es la celebración clásica de la isla de Pascua en esta época de verano, y que siempre todos los años nos trae el mismo problema. En algunos años ha sido dengue, en otros años ha sido chikungunya, también Zika en el 2014, y en Isla de Pascua tenemos el mosquito presente desde el año 2000, y desde entonces
hemos estado con casos de dengue, chikungunya, como decía, el brote de Zika, y tenemos allá protocolos para detectar cualquier caso sospechoso de la enfermedad y también para proteger a las embarazadas, especialmente hacerles un seguimiento especial, las embarazadas, digamos, que viven en la isla de Pascua y que por ahí se mueven. Y en tercer lugar, y muy importante, y es quizás lo más difícil, es el control del vector, el control del mosquito y todas las medidas que hay que tomar con la comunidad, con el alcalde, con la municipalidad, con la gobernación, con todos los organismos y con la comunidad, porque ellos son los que tienen que evitar que hayan pozas de agua, que es donde se replica el virus, y tomar todas las medidas ambientales y eventualmente la fumigación. La fumigación ya es una medida que se toma solamente en casos que haya casos sospechosos de la enfermedad y ahí se fumiga, no se fumiga de forma preventiva. Voy con usted, Paloma, y termino contigo, Javier. Si alguien quiere ir a alguno de los países que hemos mencionado que eventualmente están en alerta, hemos hablado del noreste de Brasil, hemos hablado de los países tropicales o eventualmente de la isla de Pascua, ¿deberían aplazar este viaje personas normales, no mujeres embarazadas? Bueno, las mujeres también son personas normales. No solamente mujeres en estado de gravidez. No hay restricciones, no estamos teniendo restricciones de viaje. El comité asesor de la OMS no ha recomendado que haya restricciones de viaje porque, como has visto, está muy extendido. Entonces son 24 países, en el caso de las Américas hay 24 países donde está presente. O sea, no es para posponer un viaje. No es para posponer un viaje. Lo que estamos recomendando es que si tú estás embarazada o planeas quedarte embarazada, evalúes con tu médico, que evalúes con la persona que te esté atendiendo cuáles son tus riesgos, que lo conozcas, que sepas cómo prevenirte y que sepas cómo prepararte. Entonces, que ahí que evalúes. A ver, si tienes que ir a la zona donde estamos viendo la microcefalia, pues yo creo que ahí es un momento en que tienes que evaluar la importancia del viaje y hay veces que son inaplazables. Bueno, pues entonces ver cómo te tienes que proteger, cómo vas y cómo te proteges. Me gustaría aclarar simplemente y agregar a eso y al comentario que tú preguntabas, que no es lo mismo Isla Pascua que Brasil, que el noreste de Brasil. Isla Pascua hoy día no hay Zika, solamente está el mosquito, pero el virus no está, por lo tanto no hay riesgo para las embarazadas. Ahora sí hay riesgo de que alguien con Zika llegue a la isla y que empiece un nuevo brote en la isla de Zika, pero actualmente en la Isla Pascua no hay riesgo, a diferencia del noreste de Brasil, donde obviamente sí hay mucho más riesgo como en otros países de la región. Lo mismo, Javier, solamente para terminar. La pregunta que le hacía a la doctora, en caso de poder viajar o tener que viajar, ¿es necesario posponer el viaje? ¿Cuáles son tus Yo la verdad es que ahí me remito a lo que ha dicho la doctora, no tengo mayores opiniones. Perfecto, le queremos agradecer a los tres por esta conversación, explicando y aclarando sobre todo también algo que para uno que no es especialista como ustedes tres de repente puede ser muy preocupante, pero desprendiendo también de palabras de ustedes, uno tiene que estar atento, pero no necesariamente posponer un viaje o preocuparse en extremo. Y que sí me llamó mucho la atención lo que hablábamos de los repelentes. Yo pensaba que había que echarse en la piel, y tú mencionabas, Javier, que eso había que mejor hacerlo en la ropa. Y llevar manga larga, por ejemplo, aunque haga calor. Ya, mira, buena recomendación. Muchas gracias a los tres y bueno, nosotros vamos a continuar con más Vía Pública al regreso de esta pausa. No entiendo echarse. De la Independencia se vuelve a tomar el verano.